Este domingo 27 se desarrollarán en todo el país las elecciones nacionales. Y pese a la amplia cultura cívica de los uruguayos, siempre quedan algunas dudas que conviene aclarar. Será la quinta oportunidad en que rige la reforma constitucional del año 1996. Se define la nueva integración del Senado, de la Cámara de Representantes y de las 19 juntas electorales departamentales. También podría resolverse quién será el próximo presidente de la República. En caso de que ningún candidato logre la mayoría absoluta de votantes, lo que se conocerá es quiénes disputarán la segunda vuelta el último domingo de noviembre. Tendrá lugar también el plebiscito sobre la reforma constitucional con 4 medidas que, según sus promotores, apuntan a mejorar la seguridad ciudadana. Bueno, ese es el gran marco. Como siempre hacemos en los viernes previos a estas instancias, el diálogo es con la Corte Electoral. Vamos a conversar con la Corte Electoral para aclarar detalles y sobre todo dudas que tengan los oyentes. A esos efectos recibimos al presidente de la Corte, José Arocena. Doctor Arocena, buen día. Gracias por visitarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Capaz que al principio conviene situar brevemente a la propia Corte Electoral, sobre todo en cuanto al contexto regional, ¿no? Sí. Es una institución diferente a las de otros países. Sin duda. Sí, la Corte Electoral tiene un estatuto constitucional totalmente diferente al de otros países por una primera razón, y es que es totalmente independiente de los 3 poderes del Estado. Es decir, que no hay ninguna posibilidad de apelación ante una sentencia de la Corte o ante una resolución de la Corte. Es última instancia. Y además, desde todo punto de vista, desde el punto de vista específicamente electoral y también en lo administrativo que le corresponde, no tiene tampoco ningún tipo de dependencia con ningún otro poder del Estado. Cuando en otros países, la Cámara Federal, por ejemplo en Argentina, electoral, depende del Poder Judicial, depende de la Suprema Corte. Y hay otros casos. O sea, esto le da a la Corte una gran posibilidad de tener mucha autonomía, mucha independencia en lo que son todos sus fallos. Y además por su integración también es interesante. Porque la integración de la Corte es una integración en la que es decisivo el voto de la Asamblea General. O sea, en realidad los ministros de la Corte son todos designados por la Asamblea General, con 2/3 de los votos de la Asamblea General en 5 ministros y en los otros 4 con mayoría absoluta. Es decir que el pacto político, la negociación política es necesaria para poder designar la Corte Electoral, y eso le da una enorme ventaja también, porque está la voluntad del sistema de partidos atrás de la Corte. Sí, está bueno recordar esto cuando se viene una nueva elección, no solamente elección, plebiscito además, donde van a estar en juego decisiones importantes, ¿no? El Uruguay en esta materia corre por otro camino, sobre todo en cuanto a controversias, a discusiones en torno a los fallos, ¿no? Y difícilmente hay controversias en el Uruguay. Claro. En cambio, en otros países es casi la norma. Bien. Vayamos entonces a la votación en sí misma. ¿Cuántos habilitados hay? A ver si está correcto el número, 2.699.847. Exactamente. O sea, para redondear, 2.700.000. Exactamente. Faltaron muy poquitos para 2.700.000. 7.122 circuitos. ¿Cuántos habilitados por circuito? 400. Uh-huh. El número de habilitados por circuitos es siempre el mismo, son 400. Ahí está. Por las dudas conviene siempre aclararlo. ¿Y en qué horario se va a desarrollar la votación? Estamos empezando por lo más básico, ¿no? Entre las 8 de la mañana y las 19:30 de la tarde. Con lo de las 19:30 es el horario oficial de finalización de la elección, pero si hay ciudadanos todavía votando en el interior del local, se cierran las puertas y se sigue votando hasta las 20:30. Las 20:30 ya es el final. Bueno, ¿es obligatorio el voto? Sí. Es obligatorio, secreto y obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 77 de la Constitución dice que el voto será secreto y obligatorio. Está en la misma Constitución. Obligatorio quiere decir que hay que votar y que si no se vota hay causales de justificación del no voto, y también si no se vota hay una multa. O sea, salvo que se cumpla con esas causales de justificación, quien no vota debe pagar una multa. Debe pagar una multa, sí, exactamente. Esa multa es de una unidad reajustable, o sea, son actualmente casi 1.200 pesos, 1.190, una cosa así, en el caso que sean ciudadanos comunes y corrientes. Si son funcionarios públicos, es el doble, son 2 unidades reajustables.
Bien, y a grandes rasgos, ¿cuáles serían las excepciones o las causas que justifican o que permiten que alguien evada la multa? Son 3 de justificación, digamos, normal, ¿no? Estar fuera del país, por ejemplo. Si se está fuera del país, el día que se vuelve al país, se tiene 30 días para hacer la justificación. La segunda causal es enfermedad. Con una certificación médica se justifica el no voto. Y la tercera causa es una que se llama de fuerza mayor. Obviamente esta no está específica. ¿Qué significa fuerza mayor? Lo mide, digamos, cada hecho concreto las autoridades electorales. Muy bien. Sigo con las preguntas básicas. ¿Es imprescindible llevar la credencial para que el ciudadano pueda votar? Bueno, yo siempre respondo lo mismo, es mejor llevar la credencial. Ahora, si la credencial no se lleva y el ciudadano se acuerda de la serie y número, como la mesa receptora de votos tiene 2 registros arriba de la mesa, lo que nosotros llamamos el cuaderno de hojas electorales, que son las hojas que son copia de la credencial, es la misma información que está en la credencial, está en la mesa, en el cuaderno de hojas electorales, y además está el padrón, ¿no? El padrón es el número de ciudadanos que está habilitado para votar. No necesariamente todos los que están en las hojas electorales están habilitados para votar. Entonces, si el ciudadano sabe serie y número y está en la hoja electoral correspondiente y está habilitado en el padrón, vota. Vota no observado, vota común. Ajá, ahí siempre aparece la pregunta de ¿y cómo verifica la mesa que la persona que apareció allí dando un número de credencial es la que debe ser? En la hoja electoral está la foto. ¿Pero qué foto? ¿De cuándo fue la foto? Bueno, sí, pero igual si trae la credencial vieja es lo mismo. O sea, si muestra una credencial de los 18 años y tiene 70... es lo mismo. Está bien. Ahí, exactamente lo mismo. Ahí ganó. Sí. Creo que entonces esa excusa o esa objeción desaparece. No, lo digo porque pasa eso, ¿no? La foto puede ser de cuando, claro, de cuando se inscribió la persona y la persona tener 60, 70 años. Es lo mismo en la hoja electoral. Justamente por eso hay que renovar la credencial. Además, cuando se renueva la credencial o cuando se hace traslado, se informatiza la hoja electoral. Nosotros no tenemos otra manera de informatizar el registro cívico si no es por renovación. Porque cuando van a renovar se saca la foto, se toma de nuevo la huella, etcétera, y se hace una hoja electoral informatizada. Eso nos da, los ciudadanos no se imaginan la diferencia que es tratar con hojas electorales informatizadas a hojas electorales en papel. Yo he visto las hojas electorales en papel y dan lástima. ¿No? Porque están manchadas de humedad, porque tienen... No tengo acá la mía, pero ese es uno de esos casos. 40 años, 50 años. Prometo ir a renovar la credencial. Hay que renovar. Después para ayudar a la Corte. Pero además nos ayuda. Si me conmovió, voy a ir así ayudo. Bueno, pero entonces se puede votar aunque no se tenga la credencial si se recuerda la serie del número. Sí. Que tiene que ser, aclaremos, la serie del número del traslado, porque puede haber trasladado, ¿no? Sí. El último registro de serie y número. Nosotros tenemos ahora un buscador en la página web que si el ciudadano da el anterior número, lo manda al local donde está actualmente, o sea, lo manda al actual. Bueno, pero entonces, si no se tiene la credencial, lo que hay que mencionar es serie y número, no la cédula de identidad, porque alguna gente pregunta, ¿se puede votar con la cédula? Hay varios mensajes por ese lado. ¿Se puede votar con la cédula de identidad? No es documento válido para votar. Bien, ya está. ¿Cuántos querían esa pregunta? Despejamos una de las que se repetía. Bueno, otra pregunta. ¿Qué es un voto observado? El voto observado puede ser por 2 razones: voto observado simple y voto observado por identidad. Y vuelvo un poco a lo que tiene la mesa, porque esa es la razón del voto observado. Si la persona no está en el registro, o sea, si no está su hoja electoral en el cuaderno que tiene la mesa, entonces el problema es que no, y si tampoco tiene la credencial, no hay posibilidad de definir la identidad. Entonces se vota por identidad. Ahora, vota simple cuando, por ejemplo, está en uno y no está en otro, pero tiene la credencial. ¿No? O sea, tiene la credencial, pero no está en el registro y está en el padrón, vota simple, observado simple. O al revés, está en uno y no está en otro. Si tiene la credencial, está la identidad. Y si falta uno de los dos, vota observado simple porque falta uno de los dos. O falta la validación en
en el padrón o falta la identidad en el cuaderno de hojas electorales. ¿Por qué pueden darse esas situaciones? Sí, porque simplemente la persona puede haber hecho un traslado que no, por ejemplo, no llegó a integrarse al cuaderno de hojas electorales. Esta situación de que está en un lado o está en otro obedece a una multiplicidad, a una cantidad enorme de causales que obviamente yo no las voy a poder acá resumir. Vamos a no meternos en eso, pero sí. no es responsabilidad de la persona necesariamente. No necesariamente. Es responsabilidad de un trámite que... Sí, probablemente algún trámite que quedó a medio camino, o simplemente, qué sé yo, no se validó. Por ejemplo, el padrón, tradicionalmente el padrón tuvo atrasos siempre. Hubo un número importante de mal cancelados en la historia. Esto no es ahora. Nosotros, como hemos informatizado mucho actualmente, hemos disminuido mucho el número de mal cancelados. En este momento hay muy pocos mal cancelados. Ha hecho la sección nuestra de cancelaciones ha hecho un trabajo excelente desde este punto de vista. Bueno, y cuando se vota observado, ¿qué ocurre entonces? Bueno, cuando se vota observado, la mesa lo que hace es, viene el ciudadano, entra tranquilamente al cuarto secreto, pone la hoja dentro del sobre habitual, el sobre, cuando es observado, se pone dentro de otro sobre, y también se pone dentro de ese otro sobre la hoja de identificación. La hoja de identificación es una hoja que tiene la mesa, que se llena en ese momento, y entonces dentro del sobre azul, por eso nosotros hablamos de los sobres azules, dentro del sobre azul está la hoja de identificación y el voto cerrado que tiene la voluntad del ciudadano adentro. Entonces eso va al segundo escrutinio. El escrutinio del domingo de noche eso no se escruta. Quedan un montón, votos observados, etcétera. Eso pasa directamente al escrutinio secundario, y en el escrutinio secundario hay una parte antes de empezar el escrutinio secundario en el que se tratan los votos observados. ¿Qué quiere decir esto? Se abre el sobre azul, está la hoja de identificación va a la Oficina Nacional Electoral, que comprueba efectivamente que ese ciudadano existe, que está en el padrón, etcétera. Se lo devuelve. En realidad queda archivado, y ese sobre amarillo ahora, porque ahora lo que quedó fue el sobre amarillo, pasa a ser escrutado con todo el resto. O sea, ese sobre se convierte en un sobre común y corriente. No se abre en ese momento. No se abre cuando se respeta. Claro. Bien. Vinculado con esto también, ¿existe la posibilidad de votar en un circuito diferente al asignado en el plan, según la credencial y según la serie y el número? No existe la posibilidad de votar en un circuito fuera del departamento que le corresponde. O sea, no hay voto interdepartamental. Esto es de varias décadas atrás, esto viene de mucho tiempo atrás. En realidad, la eliminación del voto interdepartamental se debe a que el voto interdepartamental generaba una enorme cantidad de votos observados. Claro, sí, inmanejable. Era inmanejable. Entonces se eliminó el voto interdepartamental, no existe. Si una persona está registrada en Río Negro y vive en Montevideo, tiene que viajar a Río Negro, no tiene otra posibilidad. Y en general todo voto fuera del circuito, bueno, por supuesto, si está fuera del circuito y está dentro del departamento es observado de todas maneras, pero por eso decimos vayan al circuito que les corresponde. Pero yo puedo ir a un circuito que sé que no es el mío. No pueden ir, porque fundamentalmente ahí no está ni en el padrón, porque cada mesa tiene el padrón que le corresponde. Y cada mesa tiene las hojas electorales que le corresponden. Si usted no está ni en las hojas electorales de ese circuito, ni en el padrón, le van a decir, mire señor, vaya a votar al... Pero hay excepciones a esto, ¿no? Las excepciones son los miembros de mesa. Ahí está. Los miembros de mesa que pueden votar observado en la mesa en la que están trabajando, el custodia militar, y también los funcionarios de la Corte Electoral que circulan por las mesas en un sector determinado que la Corte Electoral le asignó. Ellos son los únicos que pueden votar fuera del circuito observado. Vamos avanzando, vamos despejando dudas. De todos modos, en el capítulo obligatoriedad del voto quedó un aspecto que aparece en varias preguntas de oyentes, ¿no? Sí, se reitera, pese a que, recordemos, el doctor Arocena lo señalaba, ¿no? Las excepciones para no estar obligado y sí poder justificar sin tener la multa es estar fuera del país, enfermedad o razones de fuerza mayor. Sin embargo, hay varios que siguen preguntando, bueno,
¿Qué pasa con la edad? ¿Hay un límite? ¿Se puede, después de los 80, puede no votar? Y hay distintas situaciones. Hay quienes dicen, no tiene problemas de movilidad, pero bueno, tiene 95 años. Hay quien dice, tiene 80 y algo, tiene problemas para desplazarse, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? Nunca ha habido en el Uruguay límite de edad. Vamos a empezar. Qué curioso, por ahí. porque esa pregunta aparece siempre, ¿no? Es como que en el imaginario está en el imaginario colectivo, pero nunca ha habido... A ver, hay otras elecciones en las que hay límite de edad. Por ejemplo, el BPS. Las elecciones claro, del BPS hay límite de edad. Entonces el problema, claro, la confusión viene de ahí. En las elecciones nacionales nunca ha habido límite de edad. Ahora, obviamente, si la persona no puede trasladarse, tiene un certificado médico y justifica, no tiene por qué ir él, además lo manda por un hijo, por un sobrino, la justificación, y se justifica, no hay problema. La justificación ninguno. no se hace el día de la votación, recuerdo. No, se hace después. Además, en este caso, como, a ver, yo no voy a hablar de que haya segunda vuelta, pero la hipótesis de la segunda vuelta está. Entonces, como está la hipótesis de la segunda vuelta, las justificaciones no empiezan ahora. La elección es el 27, deberían empezar el 29, van a empezar después de la fecha de la segunda vuelta. O sea, si la segunda vuelta es el domingo 24, el martes 26 es el primer día de justificación. De noviembre, ¿no? Martes 26 de noviembre. Eso, por ejemplo, es necesario, hay algunos que preguntan para el cobro de la jubilación después de su momento. En algunos casos sí, las jubilaciones en general... nosotros estamos teniendo un acuerdo con el BPS para ver si podemos arreglar de otra manera el tema de la jubilación, pero en principio el BPS exige la constancia de voto. Ustedes saben que cuando la persona se retira se va con una constancia de voto, ¿no? O sea, se va con un papel en que consta que votó. Ahora no hay más aquellas credenciales en las que se sellaba y esa era la constancia de voto. Ahora está la tarjetita plastificada y ahí no hay constancia de voto. Entonces la constancia de voto es un papel. Ya volvemos, hay más preguntas. Por ejemplo, a propósito de la accesibilidad en los circuitos, eso es de ese y otros asuntos, el voto en blanco, una papeleta o dos, está lo del plebiscito también. El plebiscito, con esos y otros aspectos ya volvemos. Seguimos con el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, seguimos atendiendo las consultas que llegan de la audiencia. Hace un rato hablábamos a propósito del voto observado y usted explicaba, doctora Arocena, que son muy pocos los ciudadanos que pueden votar fuera del circuito que les corresponde. Solamente hablábamos del personal de las mesas receptoras de votos, de la custodia y de los funcionarios electorales de la Corte que estén asignados justamente a recorrer varios locales. Sí. Solamente ellos pueden votar fuera del circuito asignado. Sí. También aclaraba, no hay voto interdepartamental. Sí. Pero parece que hay alguna alternativa más en el caso de los circuitos rurales, ¿no? Sí, los circuitos rurales sí, pueden votar en distintos circuitos rurales. Si la persona no está en el padrón, vota observado simple. Pero solo vale en los circuitos rurales. Sí, sí. O sea, alguien de Durazno, a quien le corresponde votar en un circuito rural, no puede ir a votar en un circuito urbano de Durazno. No puede. Solo es una especie es una reglamentación especial por el tema de los traslados en el interior. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa con la accesibilidad? En las elecciones internas del 30 de junio hubo un reclamo muy fuerte para que se facilitara la entrada, la llegada al circuito de votación de las personas con discapacidad, de los ancianos. Entonces, sí, hubo una ley que salió hace muy poco tiempo, hace un poco más de un mes, una cosa así. Además, en la que nosotros fuimos convocados a la Cámara de Diputados a la comisión correspondiente de la Cámara para dar nuestra opinión. El planteo de la Cámara era, de los señores diputados que formaban parte de esa comisión, era que había que responder a esa lógica demanda de no obstaculizar el voto de quienes tienen discapacidades motrices. Bueno, salió esa ley y nosotros la reglamentamos. La misma ley le dio a la Corte la posibilidad de reglamentarla. En la reglamentación lo que nosotros hemos hecho es lo siguiente. Si la persona con discapacidad motriz se presenta al circuito que le corresponde y no tiene accesibilidad, por ejemplo, una silla de ruedas que no puede subir 2 escalones, por ejemplo, en su misma serie, es decir, no muy lejos de su circuito, en su misma serie, tiene el primer circuito de la serie que está marcado en el plan circuital. Además, en el plan circuital que se distribuyó en la prensa aparecen marcados los que tienen accesibilidad.
Y esa accesibilidad de esos circuitos, que es el primer circuito de cada serie, lo digo así para que sepan, pero que además está marcado en el plan circuital, o sea que es muy fácil de encontrar. Ahí sí tiene accesibilidad, y es una accesibilidad además que está absolutamente de acuerdo con las normas internacionales. O sea, hemos tratado de justamente que estos locales de accesibilidad no ofrecieran ningún problema para una silla de ruedas, tenga el ancho que tenga y tenga las características. No solamente la accesibilidad local, después es la accesibilidad a la mesa, claro, que le corresponde, y la accesibilidad al cuarto secreto. O sea, el resumen es, en cada serie, el primer circuito es accesible. Siempre va a ser Puede accesible. haber algún otro, pero el primero seguro que es accesible. Entonces, si a la persona le toca un circuito que no es accesible, puede ir a votar en ese, el primero de la serie. Circuito. Incluso puede saber si es accesible o no antes de ir a votar, porque si se fija en el plan circuital, y en el plan circuital aparece claramente, yo estuve leyendo los planes circuitales impresos en estos días, el miércoles salieron, y es clarísimo, porque aparece no, sí, ¿no? O sea, bien. Está entonces, muy claro para el ciudadano. Vota en el circuito más cercano que sea accesible y voto observado. Y voto observado, exactamente. Voto observado simple. Voto observado simple. Bueno, ¿alguna consulta Ahí más? Tiene que firmar una declaración jurada. En la mesa tiene que firmar una declaración jurada. Digamos, cuando nosotros tuvimos la conversación con los diputados, nos decían, bueno, ellos son partidarios, fueron siempre partidarios, de que se justificara por declaración jurada. Nosotros en algún momento pensamos que podía ser un certificado, además, pero bueno, al final quedó la declaración jurada. ¿Algo más sobre esto, Romina? No sobre esto necesariamente, pero algo que hablamos recién en el bloque anterior, respecto a el papelito que se otorga por la certificación del voto, ¿no? Había quien se preguntaba, bueno, yo sigo teniendo la de papel, igual tampoco, no sé si ella más. No, igual le van a dar una constancia de voto. Y hay un oyente que pregunta, en relación al papelito que demuestra el voto, ¿no es posible que en pleno siglo XXI que la Corte Electoral ponga a disposición de los organismos que lo requieran la lista de quiénes votó y quién no, para no tener que guardar ese papelito minúsculo por años, haciendo que siempre sea todo el ciudadano el que demuestre que cumple con su deber y no el Estado el que confía en sus ciudadanos? Estoy totalmente de acuerdo con la pregunta del ciudadano. Estamos haciéndolo, estamos tratando. No es fácil llegar a un acuerdo con los organismos, pero el BPS es el que más nos importa. Por eso yo lo dije hace un rato, estamos tratando de que en el BPS eso se produzca de esa manera, que no sea necesario el papelito. Sigamos. ¿Qué se elige el próximo domingo? El próximo domingo se elige presidente y vicepresidente de la República, integrantes de la Cámara de Senadores, integrantes de la Cámara de Representantes y juntas electorales departamentales de todo el país. Esos son los organismos que se eligen. Para muchos oyentes esto último debe ser una sorpresa. ¿Qué? Sí. Junta Electoral Departamental. Es increíble, ¿no? Pero nunca me fijé en la hoja que figuraba eso. Abajo de todo está la Junta Electoral. Es la lista más chica también. Es la lista más chica. Es importante decir que la Junta Electoral tiene un rol importante en todo el proceso. Empecemos por explicar qué es, porque siempre se habla de la Corte Electoral. Incluso en los medios de comunicación me da la impresión de que muchas veces confundimos un poco. Sí. Atribuimos todo a la Corte Electoral. Cuando además están las 19 juntas. La Corte Electoral, de acuerdo a la legislación y a la Constitución, tiene la superintendencia de las juntas electorales. La palabra que se usa es superintendencia. Pero las juntas electorales son órganos electos. O sea, son órganos que tienen la legitimidad del voto. Y además tienen competencias importantes en el proceso electoral. Por ejemplo, ¿quién elige, determina, organiza los locales para votar? Las juntas electorales. Las juntas electorales son las que reciben la documentación en cada departamento que mandan los partidos. Por ejemplo, ahora, para llenar las urnas, viene un paquete de 50 ejemplares de cada lista. Ese paquete de 50 ejemplares tiene que controlarlo y supervisarlo la Junta Electoral. A la Junta Electoral hay que ir cuando hay algún problema. Por ejemplo, un ciudadano está llamado a formar parte de una mesa, pero resulta que no puede por tal o cual razón. Tiene que ir a la Junta Electoral de su departamento para justificar por qué no puede. Es decir, hay una cantidad de funciones que tienen las juntas electorales que son muy relevantes. Por ejemplo, para justificar el no voto, ¿a dónde se va? Para justificar el no voto es la Corte. Ahí se va la Corte. Sí. Así que bueno, la Junta Electoral Departamental... La Corte y las oficinas de la Corte en todo el país. Porque hay 19... Fíjese, la estructura electoral es la Corte Electoral en Montevideo con sus oficinas centrales. 19 juntas electorales en todo el país, pero además hay 19 oficinas electorales en todo el país, que son la Corte
en todo el país. Bueno, así que entonces dijimos, se vota presidente y vicepresidente de la República, Senado, Cámara de Representantes, Y juntas Junta electorales. Electoral Departamental. Sí. Y todos los candidatos para esos cargos van en una única papeleta, en una única hoja de votación. En una única hoja bloqueada, como decimos en la jerga. Hay preguntas varias sobre esto, ¿no, Romina? Bueno, hay una que quizás puede ser bien simple, pero varios hemos tenido duda. ¿Qué pasa con la cantidad de veces que se puede doblar la lista, por ejemplo? No, pero antes de eso, había preguntas de gente que decía, ¿por qué ahora está todo en una única hoja? Antes era distinto. Siempre estuvo en una hoja. Pero bueno. Capaz que se confunde con las internas, ¿no? No, la confusión es esta. Antes de la reforma constitucional del 96, la elección departamental separada no existía. Claro. En un solo día se votaba por autoridades nacionales y autoridades departamentales. Entonces había dos hojas. O sea, había una hoja por autoridades nacionales y una hojita más chica por autoridades departamentales. Pero eso es otra historia. Eso iba hasta la elección hasta la reforma constitucional del 96, era así. De la reforma constitucional para acá, las elecciones departamentales son en otra fecha. En este caso van a ser el 10 de mayo. Ajá. Entonces ya no tiene más sentido el tema. Hay una sola hoja de nivel nacional. Ahora el plebiscito, además, ¿no? De todos Ahora modos, la hoja por el entonces, sí. por lo que usted dice, siempre para autoridades nacionales y departamentales, la hoja fue una sola. Sí, autoridades nacionales. Ahí está. Nacionales. Las departamentales iban en una hoja Está bien, distinta. perdón. Sí. Me refería a diputados, pero estaba Sí. expresándome mal. Sí. La lista, porque todas son listas, ¿no? Son Lista todas listas. para presidente y vicepresidente, eso es una lista. Lista para el Senado, lista para la Cámara de Representantes, lista para la Junta Electoral Departamental. Pero Bueno, todo eso va en una En hoja. una hoja, exactamente. Son 4 listas. Hoja de votación con varias listas, pero va todo junto. Exactamente. Está bien hecha la distinción esa entre lista y hoja, ¿no? Porque Oscar son Botinelli siempre insistía son mucho dos cosas con eso. distintas, la lista y la hoja. Sí, son cosas distintas. Los candidatos a la Cámara de Representantes Sí, son una lista. exactamente. Una lista de candidatos, pero van adentro de una hoja. La hoja de votación es el conjunto de las listas. Bueno, así que va todo en una única hoja. Y por lo tanto, en el sobre de votación, este domingo hay que colocar una hoja, salvo que además se quiera votar la reforma de la Constitución. Hablemos de eso también, ¿no? Sí. Bueno, ustedes saben que hubo una iniciativa que obtuvo las firmas necesarias, el 10% de los habilitados. Fue una iniciativa promulgada por el doctor Larrañaga. Esa iniciativa llegó a las exigencias constitucionales y legales y por lo tanto, desde ahí en adelante, la Corte implementó junto con la elección nacional el pronunciamiento de los ciudadanos sobre el plebiscito. Como bien decía, el plebiscito es, si se quiere votar a favor de la reforma, hay que introducir la hoja por sí, junto con la hoja nacional o solo la hoja por sí, pero tiene que estar la hoja por sí adentro del sobre para que eso sea la manifestación de la aprobación del plebiscito. Los que no quieran aprobar el plebiscito, lo único que tienen que hacer es no poner la hoja por el sí. No hay hoja por el no. Uh-huh. Entonces, esto es importante porque hemos recibido algunas denuncias de que hay apócrifos, hojas apócrifas por el no, y eso tienen que estar muy atentos los ciudadanos porque en principio esa hoja apócrifa por el no hubiera anulado todo el contenido del sobre por este objeto extraño. Entonces nosotros lo que hemos decidido hace poco es que las hojas, si dicen no o si dicen sí, pero no son por ejemplo, una hoja que diga sí por el plebiscito que hubo hace 5 años para la baja de la edad. Y eso puede suceder, ¿verdad? La baja de edad de imputabilidad, claro. ¿Se acuerdan el plebiscito aquel? Bueno, si esa hoja por el sí lleva la fecha de hace 5 años, no es válida. Uh-huh. Una hoja por el no tampoco es válida. Entonces, ¿qué pasaba? En principio habría que haber anulado todo el sobre. La Corte estimó que podía haber maniobras mal orientadas y prefirió entonces hacer una excepción en este caso. Esas hojas por el no y esas hojas por el sí falsas no anulan el voto nacional. No valen a los efectos del plebiscito. No valen a los efectos del plebiscito, pero no anula la hoja de votación por el presidente de la República, senadores, diputados y juntas. Detengámonos ahora solo en la papeleta en la que van las listas de candidatos a cargos nacionales. Sobre esa papeleta hay una cantidad de preguntas. Sí.
Bueno, sobre esa hoja, perdón, sobre sobre esa esa hoja de hoja de votación, votación hay sí. cantidad de preguntas. una era de la que yo planteaba antes, ¿no? Si cuánto se puede doblar para hacer entrar en el sobre, ¿no? Esa parece la más básica. El cuánto es muy difícil de responder. Ahora, nosotros hemos anulado votos insólitos, ¿no? De una hoja que viene convertida en un pajarito. Claro, Claro, ¿Con pero un ahí ya avioncito? hay... un avioncito, etcétera. Eso es una tentativa de romper el secreto del voto. O sea, de marcar el voto. Y esa es una causal de anulación. O sea, marcar el voto con una raya, marcar el voto rompiendo la hoja, marcar el voto haciendo cualquier cosa con la hoja, es causal de anulación. Esto es muy interesante porque a veces se anula el voto en la mesa del domingo, pero en el segundo escrutinio los representantes de los partidos que forman parte de las mesas escrutadoras, que asisten a las mesas escrutadoras, lo que pueden hacer es decir, eso está mal anulado, ¿no? Entonces, si está mal anulado, porque supónganse que la mesa dijo que el doblez tal anulaba, y para un delegado del partido, el doblez ese no lo anula, no rompe el secreto, entonces recurre. Ese recurso va a la Junta Electoral primero. Ajá. Si la Junta Electoral está de acuerdo con el partido, ahí queda. Si la Junta Electoral está en desacuerdo con el partido, va a la Corte. Y ahí es que nosotros recibimos los pajaritos. Pero básicamente si no hay una intención de ese tipo, Claro, digo, para no, hacer no, entrar no, el sobre en la lista está si bien. lo dividen dos, La en hoja- tres, no Bueno. es. La hoja en el sobre está bien. Pero el problema es que realmente quiere identificar el voto. Eso es lo que no Claro, puede ser. ahí no. Desde la audiencia me corrigen. Emiliano, 2 hojas como máximo, no. Se puede querer votar al lema y entonces aparecen más hojas. Es cierto. Ahí A vienen ver. las preguntas por ese lado. Acá Vamos, tengo una sí, que va por tiene ahí. razón, sí. ¿Puede votar solo la fórmula presidencial? Bueno, Ahí. no, solo la forma presidencial no, pero sí se puede votar el lema. Votar el lema quiere decir poner 2 hojas con número distinto, 2 hojas de votación con número distinto de hoja de votación dentro de un lema, dentro del mismo lema. Ajá. Eso es un voto al lema. Ahora, si el ciudadano pone 2 hojas de votación de 2 lemas distintos, ahí se anula el voto. Entendí. Esa es una causal de anulación. Si es dentro del lema, es un voto al lema. No hay voto a la fórmula, hay voto al lema. Ahí está. ¿No? Pero ahí no está votando integrantes de la Cámara de Diputados ni de senadores. No, está solo, no, es un voto al partido. Bien. Es un voto al partido, no es un voto dentro del partido, no está identificando nada, es un voto al partido. Así que esa posibilidad existe y en ese caso van 2 hojas. Van 2 hojas del mismo lema, de numeración diferente. Y eventualmente aparte entonces la papeleta del sí a la reforma. Eventualmente el papel. Sí. Muy bien. Hay otra cosa con las hojas importante. Si hay 2 hojas idénticas en el sobre, la mesa receptora las valida porque hay una norma especial que dice que protege el hecho de que a algún ciudadano se le puedan haber pegado 2 hojas y que no tenga la intención de estar marcando el voto. Entonces lo que hace la mesa receptora es validar una de esas 2 e invalidar la otra. Ahora, si hay 3, ya no es lo mismo. Porque si hay 3, también la reglamentación supone, la legislación, porque esto está en la ley del 25. La legislación supone que ahí ya hay otra intención. Poner 3 hojas ya, que se le hayan pegado 3 hojas es un poco más difícil. Entonces ahí sí se anula. Bueno, nos metemos entonces en el voto en blanco, el voto anulado. Tengo una antes. ¿Cómo juegan? ¿Qué más? Mínima, de las hojas de votación. Hay, por ejemplo, un oyente que dice, el votante tiene que revisar lista o la hoja y ver que corresponde a su departamento, Eso ¿no? es Eso no muy lo aclaramos. importante, muy importante. Porque suelen circular hojas de distintos departamentos, no sé, del departamento de Canelones en Montevideo. Y ahí se anula el esa voto. se anula. O sea, la hoja tiene que tener el nombre del departamento y la fecha de la elección. También la fecha es muy importante, porque también a veces hay hojas apócrifas de fechas claro, anteriores. claro. Sí, de las internas Claro, ha y pasado eso ahora, se ¿no? anula, Que y eso se anula. se ha comentado. Entonces el ciudadano tiene que tener muy claro que su hoja tiene el departamento en el que vota y la fecha 27 de octubre del 2009. ¿Cómo se define el presidente de la República? ¿Cómo juegan el voto en blanco, el voto anulado? Bueno, ¿qué son el voto en blanco y el voto anulado? Vale la pena definirlos. Enseguida volvemos con esos otros aspectos. Siempre hacemos esta entrevista con la Corte Electoral antes de las elecciones o, bueno, de un plebiscito, un referéndum. Y cada vez que la resolvemos, revisamos la decisión. ¿Tiene sentido? ¿Valdrá la pena? Bueno, la respuesta de los oyentes desde ayer y, bueno, sobre todo hoy de mañana
es contundente. Sí, hay que hacer estas entrevistas, ¿no? Hay mucha duda, mucha pregunta, ¿no? Incluso algunas demasiado detallistas, minuciosas, que es difícil incorporar, ¿no? Sí, totalmente. Estamos tratando de ir a las dudas más básicas. Estamos con el presidente de la Corte Electoral, José Arocena. Doctor Arocena, ¿qué es un voto en blanco? ¿Qué es un voto nulo? Empecemos por el voto en blanco. El voto en blanco es un sobre que no tiene hoja de votación. Nada. No tiene hoja de votación. A ver. Entonces, el voto en blanco es, primero eso, la primera definición es no tiene hoja de votación alguna, ninguna hoja de votación. Pero puede suceder que tenga otra cosa. Por ejemplo, que tenga un papel en blanco, ha aparecido cualquier cosa a veces en los sobres. Eso se considera voto en blanco con objeto extraño. Pero sigue siendo voto en blanco. Ah, ¿sí? Sí. Yo pensé que eso era un voto nulo. No es nulo. El nulo es cuando hay una hoja, porque el objeto extraño anula la hoja. Ajá. Si no hay hoja, no hay nada que anular. Ah, miren ese detalle. Es solo un blanco con objeto extraño. Es un blanco con objeto extraño. Bien. Para el escrutinio es lo mismo. O sea, se suman los votos en blanco sin nada adentro, junto con los votos en blanco con objeto extraño. Es un voto en blanco. O sea que el objeto extraño no incide en que sea, porque no hay hoja. Al no haber hoja, en realidad el efecto del objeto extraño no existe. El objeto extraño sí incide cuando hay una hoja, que entonces el objeto extraño anula todo el contenido del sobre. Ajá. Se supone que de esa manera el ciudadano pasa un mensaje u otro, son distintos mensajes. Son distintos mensajes más o menos críticos, digamos así. Sí. Pero son variantes. Sí, son variantes críticas de lo mismo. Sí, cuesta entender por qué alguien optaría por el voto en blanco o por el voto nulo, ¿no? Bueno, y el voto nulo, son varias las causales del voto nulo, ¿no? Una es, por ejemplo, poner 2 hojas de 2 lemas distintos. Eso es un voto nulo. Eso es un voto nulo. Otro voto nulo es cuando el ciudadano marca, raya, firma, rompe de una manera especial. ¿Por qué ese voto es nulo? Porque todas esas son tentativas de individualizar, de marcar, de identificar. Eso viene de las épocas en las que se suponía que alguien podía querer quedar bien con su caudillo, ¿no? Es muy claro que la Constitución dice con toda claridad: el voto es secreto y obligatorio. Entonces no está permitido que el ciudadano, cuando vota, indique de alguna forma que él votó a tal lista. Eso es lo que se busca evitar, ¿no? Exactamente. Entonces el secreto, por ejemplo, también puede haber, decíamos recién, dobleces excesivos que anulen el voto, ¿no? 5, 6, 7, 10 dobleces que terminan poniendo la hojita de un tamaño, eso también anula el voto. Y yo creo que no me olvido de ninguna causal. Bueno. ¿Esos son entonces el voto en blanco? Sí, porque y el lo voto de las nulo. 3 hojas ya lo dije, ¿no? Que sí. 3 hojas anulan, ya lo dije. Doctor Arocena, tenemos que ir redondeando. Repito, hay muchas más preguntas. ¿Hay algún lugar donde el ciudadano pueda plantear estas dudas? Nosotros tenemos más allá de la una entrevista. Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas, cuyo número está en la página web de la Corte. Llamando cualquier ciudadano a esa secretaría, ahí hay personas que están permanentemente informando. Para darles una idea, ayer hubo algo así como 200 preguntas a esa secretaría. Justamente nosotros creamos hace poco, no hace mucho, hace 3-4 años creamos esta secretaría porque era necesaria. Pregúntele a la Corte, es un servicio así, pero por teléfono, preguntas individualizadas. Bueno, sepan los oyentes cuyas preguntas quedaron afuera hoy que tienen ese otro camino, ¿no? Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas de la Corte. Bueno, vayamos al domingo en la noche. ¿En qué momento la Corte Electoral va a dar a conocer el primer resultado, el resultado del escrutinio primario? Yo acá voy a hacer alguna consideración sobre la forma de transmisión que tenemos nosotros ahora de los resultados. Ustedes saben que ya el 30 de junio, en la elección interna de los partidos políticos, ya tuvimos un sistema de transmisión completamente diferente a todos los anteriores que se habían practicado en la Corte. ¿Por qué? Porque incorporamos a la mesa receptora una tableta. Los 7.200 circuitos que hay en todo el país, tendrá cada uno ahí en la mesa una tablet, como ya la tuvo en la elección interna. Esa tablet estas tablets están cedidas por el Plan Ceibal a la Corte, por una disposición del Poder Ejecutivo,
el Plan Ceibal cede durante el ciclo electoral tablet a la Corte. Estas tablets tienen cargadas un software que es el que va totalizando a medida que el presidente de mesa va ingresando, ¿no? Cuando empiezan a abrir los sobres y sale un número, él ingresa al mismo tiempo que se pone en una pilita el papel, va ingresando un número en la tablet. Eso a lo largo del escrutinio, o sea, mientras van abriendo todos los sobres, el software va funcionando. Al final de todo el proceso tiene un resultado. Hay dos cosas sobre este software importante. Una, este software fue elaborado por técnicos de una de las divisiones de UTE, pero además fue chequeado por la Facultad de Ingeniería, por el Centro de Testing de la Facultad de Ingeniería. Yo a esto le doy una enorme importancia porque el Centro de Testing de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República tiene un gran prestigio internacional. O sea, no es un centro de testing, es un centro de testing muy probado. De manera que y hay un ingeniero que está en contacto permanente con nosotros, un ingeniero designado por el decanato de la Facultad de Ingeniería, que es el que dirige toda la operación con la Facultad de Ingeniería. Este ingeniero está absolutamente en contacto permanente con la Corte. Este ingeniero va a estar coordinando también la mesa de ayuda el día después les puedo hablar que es la mesa de ayuda, que también es un instrumento importante. Entonces, por un lado el Centro de Testing de la Facultad de Ingeniería. Por otro lado, este software fue analizado por AGESIC, con lo que llaman ellos el hackeo ético. Esa es la palabra que usan los técnicos, hackeo ético. Es decir, AGESIC intentó hackear y bueno, el resultado del informe de AGESIC es muy bueno, resiste mucho a todo hackeo. Pero otra cosa, además una tercera cosa, es que Antel nos da una línea de conexión de cada una de las 7.000 circuitos directo con los servidores de la Corte. Es como un cañito, yo a veces les digo cuando me preguntan, es como si hubiera un cañito entre el servidor de la Corte y cada una de las 7.000 mesas, totalmente cerrado. Es una VPN, que es una línea privada de tipo celular, pero absolutamente cerrada. Y entonces, ¿qué ha hecho Antel? No solamente nos ha dado esta línea, sino que ha hecho un chequeo de todo el país para ver a cuáles son los lugares que están cubiertos por esta línea y cuáles no. Entonces hay un número, que en el entorno del 10%, con alguna probabilidad de que haya algún problema de cobertura. Entonces, para prever eso, lo que hacemos es en cada una de las capitales departamentales se precarga la tablet en la capital departamental y se envía precargada. Porque si no, es cada mesa la que tiene que hacer la precarga. ¿Por qué? Le voy a explicar lo que es la precarga. La tablet está cargada, pero cuando la mesa abre la votación, lo primero que tiene que hacer es precargar. ¿Por qué precargar? Porque puede haber habido una pequeña modificación en algunas de los datos que tiene ahí adentro, ¿no? Entonces, para evitar todo problema, tiene que hacer una precarga del padrón. Pero esa precarga son instantes, son segundos. Ahora, lo que es importante es que todo este aparataje técnico lo que nos da es una garantía muy grande de que toda esta línea de conexión está absolutamente controlada, chequeada. Sí, ha puesto mucho cuidado en explicar la parte técnica. Es que pongo mucho cuidado porque es muy importante, porque genera sospechas. Siempre lo técnico genera signos de interrogación. Bueno, nosotros hace 1 año y medio que venimos trabajando con esto. 1 año y medio. Entonces, venimos trabajando con todas estas organizaciones, con Antel, con UTE, con el Plan Ceibal, con AGESIC y con la Facultad de Ingeniería, en reuniones permanentes. El año pasado teníamos una reunión cada 15 días, más o menos, con el pleno de las otras organizaciones. O sea, ha sido un trabajo muy colectivo entre organismos del Estado y la Corte Electoral, lo que nos da mucha tranquilidad. Ya se vio en la elección interna. En la elección interna llegamos esa misma noche al 99% de envío de resultados. Y a la 1 de la mañana teníamos más del 90%, cuando en la elección de 5 años antes, los primeros resultados de la elección interna fueron el martes. Martes y martes de tarde. O sea, hemos cambiado completamente la velocidad de la transmisión y por lo tanto la velocidad de la puesta en conocimiento de la ciudadanía de los resultados. Entonces, y volviendo a la pregunta, ¿en qué momento de la noche del domingo estará pronto el escrutinio primario? Yo lo único, no voy a decir una hora obviamente, pero sí lo que les puedo decir es que si a la 1 de la mañana teníamos más del 90% de una elección complicadísima como es la elección interna, en la que cada mesa redacta 30 actas
había 15 partidos. Entonces había 15 partidos a nivel nacional, del ODN, la Convención Nacional, y 15 partidos a nivel departamental, las convenciones departamentales. Una locura. Entonces eran 30 actas. Y si a esa hora teníamos el 90, ahora que hay una sola acta, Ajá. en esta elección hay una sola acta. Es el acta de escrutinio en la que están todos los partidos. Es mucho más simple el conteo y es mucho más simple el trabajo. Así que va a ser antes de la 1 de la mañana. Lo que yo quiero decirles es que va a ser a la antes. medianoche, podrá ser a las 11 de la noche. Sí, pero va a ser antes. Y ese va a ser el momento que esté pronto el escrutinio primario. Primario, exacto. Primario, provisional, en fin, todo. Después viene el escrutinio definitivo, Sí. que lleva ¿cuántos días? 5 o 6 días. 5 o 6 días. Sí. Y después vienen las proclamaciones, Las ¿no? proclamaciones vienen después. Nosotros tenemos que Hay una tener... discusión interesante acá que es Sí. cuándo un senador es senador, cuándo un diputado es diputado, Sí, ¿no? Sí, sí. Yo, Digo, eso no está, sé, está yo creo- está en la mesa a está- raíz del caso del general Manini, ¿no? Exacto. ¿Cuándo un senador es senador? ¿El Yo día creo de que la es- elección? Para mí es el día de la proclamación. El día de la proclamación. ¿Y el día de la proclamación? Es senador electo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Así como el presidente de la República. Sí. El presidente de la República, si esta vez, por ejemplo, no alcanza en la primera vuelta y va a la segunda, después de la segunda vuelta, el presidente va a ser presidente electo, Ajá. porque hay un presidente en funciones. Ajá. Y Pero hay el un presidente presidente, electo. pero el presidente electo formalmente Sí, va a formalmente. ser el día que se haga la proclamación. El día que se haga la proclamación. Nosotros le vamos a decir presidente Sí, electo. no, pero formalmente No, lo mismo que los candidatos, ¿no? Lo mismo. Supongamos que hay dos que van al balotaje. Vamos a decir, son fulano y mengano, pero en realidad todavía formalmente no lo son hasta el día en que la Corte termina el escrutinio definitivo y hace la el proclamación. definitivo de la primera vuelta. Claro. El definitivo de la primera vuelta que lo terminaremos en el entorno del martes siguiente, es decir, a ver, El 5. El 5. 5 de noviembre. En perspectiva, ideas, debate y tendencias. La del estribo, ¿cuántos votos se necesitan para ser senador? ¿Cuántos para ser diputado? Sí, es una aproximación, Sí. obviamente, ¿no? Porque además esto cambia en cada departamento. Mm. Los de diputados cambian en cada departamento, los de senadores no, porque es circunscripción nacional. Senadores andan en el entorno de 70.000, pero no se puede decir mucho más de eso porque depende mucho de en qué partido esté jugándose la banca. Ustedes saben que esto de los cocientes decrecientes genera que algunos partidos mayores pueden llegar, y ha sucedido, a tener una banca del Senado con 50.000 votos. Ujú. Entonces, la variable, digamos, de cuál es el precio, por decirlo así. La del referencia es el senador. 3%, ¿no? Sí, sí. Para un senador, el 3% Sí. del total de votos por partidos, Exacto, ¿no? sí, más o menos. Y- Y es el entorno de los 70.000. Pero claro, depende de cuánta gente vote. eso. Claro, claro. Y lo mismo para diputado, la referencia es el 1%. Sí, para, sí. para tener un diputado, aproximadamente. En Montevideo es el entorno de los 25.000, que sería Ujú. 1%. Pero no en otros departamentos. Por ejemplo, por Constitución estamos obligados a darle 2 diputados a cada departamento. Ujú. Tengan lo que tengan. Claro, ahí cambia la... Entonces, no sé, los departamentos más chicos tienen 2 diputados que cada uno llega a 3.500, 4.000 votos. Doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral, ha sido muy amable. La entrevista, por supuesto, que queda registrada, queda en video y en audio en nuestro sitio web para quienes quieran repasarla. Y de todos modos está la posibilidad de hacer otras preguntas directamente a la Corte Electoral. Usen este servicio porque es un servicio que está funcionando bien. Nos reencontramos el domingo, seguramente en algún Nos momento. encontramos el domingo.